Medellín, 1992. Suplicaban por misericordia a los hombres más cercanos a Escobar, y el cuarto de la catedral se convirtió en su tumba. El frío no entraba por las paredes, nacía adentro, en la boca del estómago de Fernando Galeano, y desde ahí trepaba como una hiedra helada hasta cerrarle la garganta. Intentó tragar, pero no había saliva, solo el sabor metálico del pánico. Su propia voz le sonaba lejana, ajena, como la de un mendigo suplicando en una calle vacía. «Pablo, por Dios, éramos hermanos». Las palabras salieron rotas, despojadas de toda la autoridad que alguna vez tuvieron. Se estrellaron contra el silencio del cuarto y cayeron muertas a los pies del hombre que lo observaba desde una silla de plástico. Hermanos. La palabra en ese momento parecía una broma macabra, una reliquia de un mundo que había dejado de existir en el instante en que la puerta se cerró a sus espaldas. A su lado, Kiko Moncada era una estatua de terror. Ni siquiera respiraba. Sus ojos, desorbitados, estaban fijos en Pablo, esperando un veredicto que su alma ya conocía. Y Pablo Escobar no era un monstruo enfurecido. Era algo mucho peor. Era un vacío. Sentado con una pierna cruzada sobre la otra, con la calma de un oficinista revisando el correo, emanaba una quietud que era la forma más pura de la violencia. No había ira en su mirada. Había algo más aterrador, un aburrimiento casi clínico, la decepción de un rey que descubre una mancha en su tapiz favorito. Sus ojos, pequeños y oscuros, no juzgaban, simplemente registraban, calculaban, borraban. Eran los ojos de un dios menor a punto de aplastar un insecto, no por maldad, sino por indiferencia. Esa calma era el verdadero verdugo. La rabia se puede negociar, la furia se puede aplacar. Pero, ¿cómo se puede razonar con la nada? La mente de Galeano era un torbellino caótico, una estampida de recuerdos que chocaban contra el muro de la realidad. Vio el rostro de Pablo sonriendo en el bautizo de su hijo, con el pequeño en brazos, prometiendo cuidarlo como si fuera suyo. Lo vio en la mesa de su casa, compartiendo un sancocho, riendo con su esposa. Compadres. Esa palabra resonaba en su cráneo como una campana fúnebre. ¿Cómo se pasa de eso a esto? ¿Cómo el hombre que te abrazó como un hermano se convierte en la pared de concreto contra la que tu vida está a punto de estrellarse? El dinero. 20 millones. La cifra apareció en su mente, ridícula, insignificante. Habían manejado miles de millones. 20 era un error de redondeo, el costo de la gasolina de los aviones. ¿Podía ser ese el precio de una vida? ¿De 2 vidas? ¿De una hermandad? Fue un error, Pablo, logró decir, la voz un susurro ronco. Un malentendido, lo devolvemos, el doble, lo que pidas. Solo fue negocios. Pablo sonrió, y en esa sonrisa, que no movió un solo músculo de sus ojos, Fernando Galeano comprendió la profundidad de su error. Su error no fue robar el dinero. Su error fue pensar que esto se trataba de dinero. Negocios, repitió Pablo, paladeando la palabra como si tuviera un sabor extraño. Se levantó, y el simple acto de ponerse de pie cambió la geometría de la habitación. El techo pareció bajar, las paredes encogerse. Caminó lentamente hacia ellos, sus pasos resonando en el cemento. No eran los pasos de un hombre, eran las campanadas de un reloj llegando a la medianoche. Puso una mano sobre el hombro de Galeano, y el contacto se sintió como el abrazo de un ataúd. «El problema, Fercho», dijo en un susurro confidente, casi cariñoso, «es que tú todavía crees que trabajas para un negociante». Se inclinó hasta que su aliento, con un vago olor a café, le rozó la oreja. «Yo no tengo socios, yo no tengo amigos, yo tengo una familia, y hay una sola regla, una». Se apartó, volviendo al centro del cuarto, convirtiéndose de nuevo en el sol muerto alrededor del cual giraba su agonía. Los miró por última vez, a él y a Kiko, 2 hombres rotos, 2 ejecutivos de un imperio que se habían olvidado de quién era el emperador, y entonces pronunció la ley.
La familia no le roba a la familia. No fue un grito. Fue el sonido de una llave girando en una cerradura para siempre. Galeano cerró los ojos. El mundo exterior desapareció. Ya no había cuarto, ni silla, ni Kiko a su lado. Solo la oscuridad y el eco de esas palabras. Desde la puerta escuchó un movimiento, un leve rozar de suelas en el suelo, el sonido de la muerte poniéndose a trabajar. Y mientras Fernando contenía la respiración, sabiendo que el próximo sonido decidiría su destino eterno, sería un honor para nosotros saber desde qué parte del mundo nos acompañas en esta increíble historia. Dinos tu ciudad o país en los comentarios y sigamos este viaje al corazón de las tinieblas. 3 meses antes, el aire que respiraba Fernando Galeano no olía a miedo, sino a poder. Era una mezcla del aroma del cuero de los sillones de su oficina en el poblado, el café de exportación recién hecho y el humo de un cigarro cubano que se consumía lentamente en el cenicero de mármol. Desde el ventanal del penthouse, Medellín era una alfombra de luces a sus pies, un imperio eléctrico que en gran medida funcionaba gracias a la mercancía que él y Kiko Moncada movían por el mundo. Eran casi las 2 de la madrugada, pero en su negocio el sol nunca se ponía. Acababan de pasar las últimas 6 horas apagando un incendio. Un informante dentro de la policía panameña les había advertido que una ruta clave estaba comprometida. Con una docena de llamadas, moviendo hilos invisibles de corrupción y amenaza, habían desviado 3 toneladas de mercancía a una nueva ruta a través de Costa Rica. Habían salvado en una noche el equivalente al presupuesto anual de un país pequeño. Estaban agotados, pero vibrando con esa adrenalina que solo conocen los hombres que juegan ajedrez con el destino y ganan. «Lo logramos, socio», dijo Kiko, aflojándose la corbata y sirviéndose un whisky. Su rostro, que en el futuro se convertiría en una máscara de pánico, estaba ahora enrojecido por el éxito y la tensión. Por un momento pensé que perdíamos ese cargamento. El coronel ese estaba pidiendo demasiado. «Todo el mundo pide demasiado últimamente», respondió Fernando, sin apartar la vista de la ciudad. «Creen que porque Pablo está preso, el dinero crece en los árboles». Hizo una pausa, dándole una calada profunda a su cigarro. «Creen que pueden exprimirnos». Ese era el núcleo de la cuestión, el veneno que había empezado a filtrarse en sus venas. Mientras Pablo Escobar vivía en su retiro dorado de la catedral, una jaula que él mismo había diseñado, ellos eran el rostro del cartel en el mundo real. Eran ellos quienes negociaban con los generales, quienes se sentaban con los sicarios, quienes sentían el aliento de la DEA en la nuca. Eran los virreyes de un reino cuyo rey se había convertido en una leyenda, una figura distante que solo se comunicaba a través de órdenes cada vez más paranoicas. La semana anterior, Pablo había llamado furioso, no para felicitarlos por cerrar un trato multimillonario en Europa, sino para quejarse de que el proyector de cine que le habían enviado a la prisión no tenía el lente correcto. Esa trivialidad, esa desconexión de la realidad del peligro que corrían a diario, fue como una gota de ácido en una herida abierta. Fue entonces cuando sonó el teléfono seguro, la línea directa con uno de sus contadores de mayor confianza. Fernando contestó. Escuchó en silencio, sus ojos fijos en la nada. Asentía lentamente. «¿Estás seguro de la ubicación?», preguntó. «Bien, no toques nada. No le digas a nadie. Yo me encargo». Colgó el teléfono y se quedó mirando a Kiko con una expresión extraña. «¿Qué pasa?», preguntó Moncada. «¿Recuerdas la caleta El Abuelo? La que se perdió en la finca de Amalfi cuando el viejo murió hace 5 años», dijo Fernando. «La que Pablo dio por perdida, un operativo del ejército en la zona, imposible de recuperar». Kiko asintió sin entender, pues el sobrino del capataz, que era un niño entonces, sabía dónde estaba. Se acordó, acaba de llamar a Ramiro, la encontraron intacta. Kiko se atragantó con su whisky. «La de Amalfi, Fercho, en esa caleta había...»
$20 millones, en efectivo, completó Fernando, su voz apenas un susurro. Se hizo un silencio denso en la oficina, solo roto por el zumbido del aire acondicionado. $20 millones, un tesoro fantasma, dinero que oficialmente no existía, que había sido borrado de los libros contables, dado por perdido en la guerra, un dinero que el propio Pablo Escobar no sabía que tenía. Los dos hombres se miraron, y en esa mirada se transmitió una conversación completa, un cálculo de riesgos y beneficios que ninguno se atrevía a verbalizar. Era el fruto prohibido, apareciendo de repente en su jardín. «Es mucho dinero para que se pudra bajo tierra», dijo Kiko finalmente, rompiendo el hechizo. Su voz era cautelosa, pero la codicia brillaba en sus ojos. «Es dinero del patrón», respondió Fernando, pero sus palabras carecían de convicción. Era la respuesta programada, el reflejo de años de lealtad, pero la lealtad se estaba desgastando, carcomida por el resentimiento. «¿Lo es?», replicó Kiko acercándose. «¿O es dinero que nosotros con nuestro trabajo recuperamos? Pablo está allá arriba, jugando a ser un prisionero. Nosotros estamos aquí abajo, sosteniendo el mundo sobre nuestros hombros. ¿No merecemos una bonificación por encontrar un tesoro perdido? Llámalo una comisión de recuperación, un pago por los riesgos que corremos cada día mientras él mira el fútbol». Cada palabra de Kiko era un eco de los propios pensamientos de Fernando, de las quejas silenciosas que rumiaba en las noches de insomnio. Se sentía como un gerente general que hacía todo el trabajo mientras el dueño de la empresa vivía de vacaciones, llamando solo para quejarse. Se veían a sí mismos como socios, pero Escobar los trataba como empleados de lujo. La oportunidad era perfecta. Era un dinero limpio de culpa, dinero huérfano. No era como robar de un cargamento activo. Era diferente. Una corrección en la balanza del universo. Fernando caminó hacia el ventanal, apoyando la frente en el cristal frío. Abajo, las luces de Medellín parecían joyas esparcidas, su ciudad, su operación, su riesgo. La lealtad a un hombre se enfrentaba al amor propio, al orgullo herido de un rey sin corona. Se imaginó la llamada a la catedral. «Patrón, encontramos la caleta El Abuelo». La respuesta de Pablo sería un gruñido de satisfacción, seguido inmediatamente por la orden de llevar el dinero a otro escondite. Ni un gracias, ni un buen trabajo, nada. El dinero simplemente desaparecería en el agujero negro de la fortuna de Escobar, y ellos seguirían arriesgando sus vidas por un salario que, aunque principesco, ya no se sentía suficiente. Se giró lentamente y miró a Kiko. No necesitaba hablar. Su decisión estaba tomada, escrita en la tensión de su mandíbula y en el brillo frío de sus ojos. Eran los arquitectos del imperio. Era hora de pagarse a sí mismos por el diseño. «Dile a Ramiro que espere nuestras instrucciones», dijo Fernando. «Nadie más debe saber de esto. Nadie. ¿Entendido?» Kiko Moncada sonrió, una sonrisa amplia y triunfante. Levantó su vaso de whisky. «Por nuestra jubilación, socio». Fernando no sonrió, solo asintió, un gesto corto y definitivo. En el silencio de aquella oficina, a cientos de metros sobre la ciudad que gobernaban, acababan de firmar su sentencia de muerte y lo llamaron un buen negocio. El olor de la tierra húmeda y la vegetación podrida de las montañas de Amalfi era el polo opuesto al aire filtrado de su oficina. Fernando Galeano permaneció en su camioneta blindada, aparcada en un camino de tierra apenas visible, observando a través de unos binoculares cómo los hombres de Kiko, bajo la supervisión del nervioso contador Ramiro, desenterraban el tesoro. No era una operación de sicarios, eran trabajadores, hombres de confianza con palas, que creían estar desenterrando las tuberías de una fosa séptica abandonada. La finca, que alguna vez fue un próspero laboratorio de coca, era ahora un esqueleto de concreto devorado por la selva. La humedad lo impregnaba todo,
y el silencio solo era roto por el sonido metálico de las palas golpeando la tierra y las piedras. A Galeano no le gustaba. Se sentía como un profanador de tumbas. Estaban desenterrando un fantasma, y le preocupaba que ese fantasma quisiera volver a la vida. Finalmente, una de las palas golpeó algo que no era una roca. Sonó un ruido sordo, hueco. Pronto desenterraron 6 cantinas de leche de aluminio, de las que usaban los campesinos, selladas con alquitrán. El corazón de Galeano empezó a latir más rápido. Vio cómo Ramiro, con las manos temblorosas, abría la primera. Incluso a la distancia pudo ver los fajos de billetes de $100, apretados, húmedos, manchados de tierra. Olían a moho y a tiempo, el perfume de un dinero que había dormido el sueño de los muertos. $20 millones, el precio de su libertad o el de sus vidas. Mientras los hombres cargaban las pesadas cantinas en una camioneta de carga, disimuladas bajo bultos de yuca y plátano, Galeano sintió el primer pinchazo real de miedo. Habían cruzado el umbral. Ya no había vuelta atrás. Las siguientes semanas fueron una clase magistral de engaño. Galeano y Moncada eran genios financieros y aplicaron todo su talento a su propia causa. El dinero no se gastó, se invirtió. Se movió en un laberinto de transacciones complejas, como un río subterráneo que nadie podía rastrear. Pequeñas porciones fueron inyectadas en una de sus empresas de construcción para justificar la compra de maquinaria pesada. Otra parte se convirtió en la compra de miles de cabezas de ganado para una hacienda en los llanos orientales. El contador, Ramiro, trabajaba día y noche creando una telaraña de papeles, facturas y recibos falsos que daban una apariencia de legitimidad a la fortuna fantasma. Para el resto del cartel, Galeano y Moncada seguían siendo los gerentes eficientes, moviendo los hilos del negocio del patrón con una lealtad impecable. Por fuera, todo era normal. Por dentro, compartían un secreto que era a la vez un lazo y una soga al cuello. Pero los imperios, no importa cuán sofisticados, siempre tienen un punto débil, el factor humano. El sobrino del capataz, el joven que había recordado la ubicación de la caleta, había recibido $100,000 por su memoria. Para Galeano era una cifra insignificante, un pago para garantizar el silencio. Para un muchacho de un pueblo donde el jornal se ganaba con un machete, era más dinero del que su familia había visto en 3 generaciones. Y el silencio, cuando se tiene tanto dinero en el bolsillo, pesa demasiado. El joven no habló. No directamente, pero el dinero gritó por él. Compró una motocicleta nueva, la más ruidosa del pueblo. Empezó a usar cadenas de oro y a invitar a todo el bar a rondas de aguardiente. Y en la Colombia rural de 1992, una fortuna tan súbita solo podía tener un origen. Los rumores comenzaron como un murmullo, una serpiente arrastrándose por el polvo. La gente del pueblo empezó a hablar del tesoro del viejo narco, de la huaca encontrada en la finca abandonada. El rumor llegó a oídos de un informante de bajo nivel del cartel en la región, un hombre cuyo único trabajo era escuchar, y ese hombre, ansioso por ganar puntos con sus superiores, hizo una llamada. El rumor comenzó su lento ascenso por la cadena de mando, de un teniente a otro. Una pequeña nota sin importancia en el inmenso flujo de información que llegaba a la catedral, hasta que un día aterrizó en la mesa correcta. La llamada que lo cambió todo llegó una tarde cualquiera. Fernando estaba en casa, intentando disfrutar de un almuerzo tardío con su familia. El teléfono sonó. Era el Palomo, uno de los hombres de confianza de Escobar, en la catedral. Su tono era amigable, casual. Hablaron del partido de fútbol del día anterior, de un problema menor con un proveedor, y entonces, justo antes de colgar, el Palomo soltó la frase que hizo que la comida se le convirtiera en piedras en el estómago.
Oye, Fercho, una cosa rara. Por ahí nos llegó un chisme de Amalfi, una bobada seguramente, de que unos guaqueros encontraron una plata vieja en la finca del abuelo. ¿Tú has oído algo de eso? El mundo de Fernando Galeano se detuvo. El sonido de las risas de sus hijos en el jardín se desvaneció. El sol que entraba por la ventana pareció enfriarse. Logró mantener la voz firme, inyectándole una dosis de diversión que no sentía. ¿Una guaca? No jodas. Con la cantidad de sapos que tienes por allá, si alguien encuentra $1, tú eres el primero en saberlo. No, ni idea. Deben ser cuentos de borrachos en el pueblo. Sí, eso pensé, dijo el palomo, y su risa sonó completamente genuina. Bueno, te dejo. Saludos a la patrona. La llamada terminó. Fernando se quedó con el teléfono en la mano, un sudor frío recorriéndole la espalda. Sabía, con la certeza absoluta de un animal que huele a su depredador, que no había sido una llamada casual. No había preguntas casuales desde la catedral. Había sido una prueba, un anzuelo lanzado a las aguas para ver qué picaba, y supo, en ese mismo instante, que Pablo ya sospechaba. El ojo que todo lo ve, incluso desde su jaula dorada, se había girado en su dirección. La ruta de colisión estaba trazada. Ya no eran ellos los que conducían. Eran pasajeros en un vehículo sin frenos, dirigiéndose a toda velocidad hacia un muro de concreto llamado Pablo Escobar. Los días que siguieron a la llamada de El Palomo se pudrieron lentamente, como fruta bajo un sol inclemente. La paranoia se convirtió en el aire que Fernando y Kiko respiraban. Dejaron de hablar en sus oficinas, convencidos de que los micrófonos brotaban de las paredes como la humedad. Sus reuniones se trasladaron a coches en movimiento, a fincas lejanas, a cafés ruidosos donde sus susurros se perdían en el murmullo de la gente. Cada uno escrutaba al otro, buscando una fisura, una señal de debilidad que pudiera arrastrarlos a ambos al abismo. El dinero, aquellos $20 millones que debían ser su pasaporte a una vida más tranquila, era ahora un tumor maligno, una masa de billetes radioactivos que los envenenaba desde dentro. Lo habían escondido tan bien que ahora ni ellos mismos podían tocarlo. Era la fortuna más inútil del mundo. Pablo no volvió a llamar, y ese silencio era infinitamente más ruidoso y aterrador que cualquier amenaza. Empezó un juego de tortura psicológica, orquestado con la maestría de un emperador romano. Sutilmente, Galeano y Moncada comenzaron a ser excluidos del círculo de poder. Se enteraban de decisiones importantes de negocio a través de terceros. Las llamadas que antes recibían directamente del patrón ahora eran filtradas por tenientes de menor rango. Eran como extremidades del cuerpo del cartel a las que poco a poco se les cortaba la circulación. Se estaban volviendo frías, inútiles, prescindibles. Y lo sabían. Luego llegaron los regalos. Un día, un mensajero de la catedral le entregó a Fernando una caja de puros coiba, los favoritos de Pablo, con una nota escrita a mano. Para que celebremos los buenos negocios, socio. Tu amigo, Pablo. La palabra amigo parecía una burla. Una semana después, Kiko recibió un reloj Rolex de oro macizo. El mensaje era claro y helado. Estoy pensando en ustedes. Sé dónde están. Disfruten de las cosas bonitas mientras puedan. Cada gesto de aparente generosidad era una vuelta más del torniquete, apretando sus nervios hasta casi romperlos. La ciudad entera de Medellín, que antes les parecía su tablero de juego personal, se había convertido en una prisión al aire libre. Cada sicario en una moto, cada coche de policía, cada mirada de un desconocido parecía una vigilancia directa de la catedral. La agonía de la espera terminó un martes por la tarde. Fernando estaba en la oficina de su empresa constructora, intentando aparentar una normalidad que se había hecho añicos cuando su secretaria le pasó la llamada. No era un intermediario. La voz al otro lado de la línea era la del propio Pablo Escobar. Hacía meses que no la oía directamente.
Sonaba relajada, casi alegre. «Fercho, compadre, ¿cómo estás?», dijo como si estuvieran charlando en un asado familiar. Fernando sintió que se le secaba la boca. «Bien, patrón, todo bien. Trabajando mucho», respondió, odiando el temblor que sentía en su propia voz. Eso veo. Me tienen muy contento. Oye, necesito que tú y Kiko suban ahora a la catedral. Acabamos de cerrar el trato para la nueva ruta de Los Ángeles. Es el negocio más grande que hemos hecho. Hay miles de millones en juego y necesito a mis 2 mejores hombres para que lo dirijan. Vengan a celebrarlo y traigan ideas. Fue un golpe maestro. La carnada era perfecta, diseñada para explotar su única debilidad restante, la esperanza. No fue una amenaza. Fue una invitación, una promoción, una aparente vuelta a la gracia del rey. Era la oportunidad de demostrar que los rumores eran falsos, de reafirmar su lealtad y su utilidad. Rechazar la invitación sería una confesión de culpabilidad instantánea, una sentencia de muerte autoimpuesta. Aceptar era caminar hacia el ojo del huracán. Pero en el huracán, al menos, había una posibilidad, por pequeña que fuera, de sobrevivir. Huir era imposible. El mundo era demasiado pequeño. «Claro que sí, Pablo. Para allá vamos», dijo Fernando. Colgó el teléfono y se quedó mirando la pared. El sudor le perlaba la frente. Llamó a Kiko. No necesitaron muchas palabras. Ambos sabían que era el día del juicio. El viaje por la carretera sinuosa que ascendía a la montaña de Envigado fue el más largo de sus vidas. El exuberante paisaje verde de Antioquia, normalmente una vista que le llenaba de orgullo, parecía hoy una selva amenazante que se cernía sobre ellos. No hablaron mucho, se dedicaron a repasar su historia, a pulir su mentira hasta que brillara como la verdad. Negamos todo, firmes, somos leales, el dinero no apareció, es un rumor para perjudicarnos. Se lo repetían como un mantra, como una oración a un Dios en el que ya no creían. Intentaban construir un muro de palabras contra una bala de cañón. Mientras la camioneta blindada devoraba las últimas curvas antes de la entrada de la prisión, Fernando miró por la ventanilla el vasto valle de Aburrá que se extendía abajo. Vio la inmensidad del mundo que habían ayudado a construir y la ironía de estar subiendo voluntariamente a una jaula. En ese momento, enfrentado a una decisión que olía a final, uno no puede evitar preguntarse qué queda de su historia. Y mientras Fernando se preguntaba si su legado sería el de un rey o el de un traidor, nos gustaría preguntarte a ti, ¿qué historia crees que estás escribiendo con tu vida? Cuéntanos en los comentarios y acompáñanos en los momentos finales de este viaje. Al llegar a las puertas de la catedral, todo fue como siempre, y esa normalidad era la parte más cruel del ritual. Los guardias, hombres que ellos mismos habían contratado, los saludaron con familiaridad, les pidieron sus armas, por protocolo, y ellos las entregaron, sintiendo cómo se despojaban de la última capa de su poder. Un hombre de confianza de Pablo, el Limón, los recibió en la entrada principal, no con una mirada severa, sino con una sonrisa. «El patrón los está esperando, está muy contento, vengan por aquí». No los llevó al salón principal con la mesa de billar y los sofás de cuero. Los guió por un pasillo lateral, hacia una zona de la construcción que aún estaba en obra. Se detuvieron frente a una puerta de metal pesado. «Está ahí dentro», dijo el Limón. Fernando miró a Kiko, sus ojos intercambiando una última chispa de pánico. Era ahora o nunca. Respiró hondo, enderezó los hombros y empujó la puerta. Dentro, en un cuarto frío y casi vacío, sentado en una silla de plástico, estaba Pablo, y les sonrió. La puerta se cerró detrás de ellos con un sonido metálico, definitivo. El eco de ese sonido fue el verdadero comienzo del fin. De acuerdo, el círculo se ha cerrado. El pasado y el presente son uno solo, y solo queda el eco de lo que sucedió en ese cuarto frío. Pero un acto así no termina cuando el sonido se apaga. Al contrario,
Es el epicentro de un terremoto cuyas ondas destructivas apenas comienzan a expandirse. Saltemos ahora a las consecuencias. Aquí está el capítulo 5. No hubo gritos. No hubo disparos. Cuando la puerta de la habitación se abrió de nuevo una hora más tarde, solo salió Pablo Escobar. Se limpió las manos con un pañuelo blanco, no porque estuvieran sucias, sino como un gesto simbólico, un acto de purificación. A los hombres que esperaban afuera, incluido el Limón, no les dirigió la palabra. Simplemente les hizo un gesto con la cabeza hacia el interior del cuarto, una orden silenciosa para que limpiaran el desastre y borraran de la existencia a los que habían sido sus amigos. No había rastro de emoción en su rostro. Era la cara de un cirujano después de una amputación difícil pero necesaria. El cáncer de la traición, en su opinión, había sido extirpado. Esa noche, convocó a sus lugartenientes más importantes al salón principal de la catedral. Los hermanos Ochoa, Roberto el Osito Escobar, Mario Castaño, hombres que juntos controlaban un imperio global, llegaron nerviosos. Los rumores ya se habían filtrado, susurros venenosos que hablaban de una reunión de la que Galeano y Moncada no habían regresado. Cuando entraron en el salón, el ambiente era gélido. Pablo estaba sentado en su sillón favorito, sirviéndose un whisky. No se levantó. Esperó a que todos se sentaran, dejando que el silencio y la ausencia de los dos hombres más poderosos después de él hablaran por sí solos. El miedo en la habitación era tan palpable que se podría haber embotellado y vendido como un veneno. Fernando Galeano y Gerardo Moncada ya no trabajan para nosotros, dijo Pablo finalmente, con la misma calma con la que anunciaría el cierre de una oficina. Removió el hielo en su vaso con el dedo. Descubrí una discrepancia en las cuentas, un faltante. Se les preguntó al respecto y no pudieron dar una explicación satisfactoriente. Hizo una pausa, mirando a cada uno de los hombres a los ojos, uno por uno. Una inspección de almas. Resulta que mis amigos, mis compadres, mis hermanos, me estaban robando. Estaban poniendo sus manos en el dinero de la familia para comprarse más fincas, más caballos y más putas. Nadie se movió. Nadie respiró. Escuchar a Pablo hablar de sus amigos más cercanos de esa manera era como ver a un sacerdote blasfemar en el altar. Así que tomé una decisión de negocios, continuó, su voz suave pero cortante como un diamante. Cuando una rama del árbol se pudre, hay que cortarla para que no infecte al resto. Los negocios son así, la familia es así. Se inclinó hacia adelante y su voz bajó a un susurro que obligó a todos a esforzarse por oír. Quiero que esto les quede muy claro. Aquí no hay socios, no hay iguales. Todo lo que tienen, desde la camisa que llevan puesta hasta la casa donde duermen sus hijos, es porque yo se los permito. Todo. Y de la misma manera que se los doy, se los puedo quitar. Ese fue el sermón. El nuevo evangelio del cartel de Medellín. En ese momento, todos los presentes entendieron que las reglas habían cambiado para siempre. La lealtad, la amistad, los años de lucha compartida en las calles, todo eso había muerto en ese cuarto junto a Galeano y Moncada. El viejo código de honor de los mafiosos había sido reemplazado por una tiranía absoluta. A partir de ahora, no seguirían a Pablo por respeto o por camaradería. Lo seguirían por un miedo puro y paralizante. Miraron al hombre que tenían delante y ya no vieron al amigo, al compadre, al líder carismático. Vieron a un emperador paranoico que había empezado a devorar a sus propios hijos. Y en sus corazones, aunque sus rostros permanecían impasibles, la primera y diminuta semilla de la rebelión comenzó a germinar. La onda expansiva de esa noche no se detuvo en los muros de la catedral. Al día siguiente, la noticia de la desaparición de Galeano y Moncada se extendió como un reguero de pólvora por Medellín. No hubo un comunicado oficial, solo un silencio aterrador. Sus familias, clanes ricos y poderosos por derecho propio, esperaban una llamada,
una petición de rescate, algo. Pero la llamada nunca llegó. En su lugar, hombres de Escobar comenzaron a tomar posesión de las propiedades, los negocios y los laboratorios de los hombres desaparecidos. Fue una conquista, una absorción hostil. El mensaje era inequívoco. No solo habían sido asesinados, sino que estaban siendo borrados. En una lujosa hacienda en las afueras de la ciudad, Diego Murillo, conocido como Don Berna, jefe de seguridad del clan Galeano y un hombre temido por su astucia y crueldad, recibió la noticia. No lloró. Su dolor se manifestó como una calma gélida, una claridad de propósito. Había sido ferozmente leal a Fernando Galeano. Había considerado a Pablo Escobar como el jefe supremo, un mal necesario en la cima de su mundo. Pero esa noche, esa lealtad se hizo añicos. El asesinato de su jefe no fue un acto de justicia, fue una traición del más alto nivel, fue una declaración de guerra. En el patio de la hacienda, rodeado de otros hombres armados y leales a los clanes caídos, Don Berna levantó su copa de aguardiente. «Por el patrón Fernando», dijo, su voz dura como el granito, «y por la deuda que ahora nos deben, se paga con sangre». El brindis fue respondido con un rugido de aprobación. En ese momento, sin que Pablo lo supiera aún, había nacido el germen de sus peores enemigos, los perseguidos por Pablo Escobar, los Pepes. Mientras tanto, en la catedral, después de que todos se hubieran ido, Pablo Escobar se quedó solo en el salón. El silencio era total. Se acercó al inmenso telescopio que tenía apuntando a la ciudad. Buscó el edificio donde vivía su familia, su esposa y sus hijos, el único punto de luz real en su oscuro universo. Había cortado las ramas podridas, sí, había reafirmado su poder de la manera más brutal posible, pero también sabía que había matado algo dentro de sí mismo: la confianza, la camaradería, la ilusión de que estaba rodeado de hermanos. Ahora estaba verdaderamente solo en la cima de su montaña de dinero y miedo, y desde esa cima el único camino que quedaba era hacia abajo. Medellín se convirtió en una ciudad de susurros. El miedo tiene una geografía propia, y en las semanas posteriores a la desaparición de Galeano y Moncada, los lugares de poder del bajo mundo se vaciaron. Las fincas de recreo, antes escenario de fiestas opulentas, quedaron en silencio. Las oficinas del poblado, donde se cerraban tratos millonarios, se llenaron de una formalidad tensa. El verdadero poder se había desplazado a lugares anónimos, a la trastienda de una carnicería en el barrio Manrique, al ruidoso taller de un mecánico de buses en Bello, a los muelles de carga de la central mayorista de Antioquia. En esos lugares, con el olor a grasa y a sangre fresca enmascarando el hedor de la traición, los hombres leales a los clanes caídos comenzaron a reunirse. Don Berna era el centro de gravedad de esta nueva y oscura constelación. No era un hombre que hablara de sentimientos. Su dolor por la muerte de su patrón, Fernando Galeano, se había solidificado en un frío y pragmático plan de guerra. En una de esas reuniones, rodeado de una docena de hombres de rostro adusto, jefes de seguridad, sicarios veteranos, un par de contadores que habían logrado escapar de la purga, extendió un mapa de las propiedades del cartel sobre una mesa de metal. «No podemos enfrentarlo de frente». «Todavía no», dijo Berna, su voz un murmullo grave. «Atacar a Pablo directamente es suicida. Él es el rey de la montaña, pero un rey necesita un reino para gobernar». Con un marcador rojo, empezó a dibujar círculos en el mapa. «Aquí, un laboratorio de procesamiento. Lo maneja el Titi, un hombre que le debe todo a Moncada. Hablaremos con él. Aquí, una ruta de transporte por Urabá. El contacto en el puerto era primo de Kiko. Hablaremos con él. Y aquí», señaló un conglomerado de oficinas que servían de fachada para el lavado de dinero, «los gerentes nos conocen, nos respetan más a nosotros que al carnicero que Pablo acaba de poner a cargo». No era un plan para derrocar a Escobar.
Era un plan para carcomer su imperio desde adentro, como las termitas devoran una casa de madera. Interceptarían cargamentos pequeños, desviarían pagos, quemarían información, crearían el caos. Se convertirían en un cáncer invisible, una enfermedad en el sistema sanguíneo del cartel. Él nos quitó a nuestros patrones, concluyó don Berna, mirando a los ojos de cada hombre. Nosotros le quitaremos todo lo demás. Lo dejaremos solo en su palacio, un rey sin reino. Y entonces, cuando esté débil, iremos por su cabeza. En el silencio de la trastienda, entre carcasas de res colgando de ganchos, se forjó el pacto de sangre de los Pepes. Mientras tanto, en el lado leal del cartel, el ambiente era irrespirable. La paranoia de Pablo descendía de la catedral como una niebla tóxica. Hombres que habían sido socios durante una década ahora se miraban con sospecha, analizando cada palabra, cada gesto. Un chiste inofensivo podía ser interpretado como una falta de respeto, una pregunta casual, como un intento de sonsacar información. Escobar, en su aislamiento, comenzó a desconfiar de los cerebros y a promover a los brutos. Los viejos capos, los hombres de negocios que habían construido las rutas y las redes de lavado, fueron marginados. En su lugar, ascendió a sicarios jóvenes y sanguinarios, hombres cuya única cualidad era una lealtad perruna y una total falta de escrúpulos. El cartel, que alguna vez fue una compleja organización criminal, se estaba transformando en una banda de matones cada vez más errática y violenta. La lealtad de todos era puesta a prueba constantemente. Un día, Pablo convocó a Fabio Ochoa a la catedral. Fabio, el más diplomático de los hermanos, entró en la reunión sudando frío, sin saber si iba a recibir una nueva orden o una bala. Hablaron de trivialidades durante casi una hora, hasta que, de repente, Pablo lo miró fijamente. «Hay un traidor en la organización, Fabio. Alguien está hablando con el gobierno», dijo, sus ojos perforando al hombre. «Le dije a tu hermano Jorge que sospecho de El Arete. Quiero que tú lo vigiles por mí». Era una trampa diabólica. Fabio sabía que El Arete era inocente y ferozmente leal. Si advertía a su hermano o a El Arete y la información volvía a oídos de Pablo, significaría que él era el traidor. Si no decía nada y vigilaba a un hombre inocente, se convertía en cómplice de la paranoia del patrón. No había una respuesta correcta. Cualquier movimiento era una potencial sentencia de muerte. Fabio salió de la catedral esa tarde sintiéndose como un hombre que acababa de caminar por un campo minado con los ojos vendados. Así era la vida bajo el nuevo reinado de Escobar, un juego mortal de supervivencia diaria. La primera piedra de la nueva guerra fue lanzada una noche sin luna. El objetivo no fue un laboratorio ni un cargamento, lo que habría sido un simple acto de competencia criminal. El objetivo fue el alma. En las afueras de Medellín, en una finca de lujo, Pablo Escobar guardaba su posesión más preciada, no por su valor monetario, sino por su valor sentimental, su colección de coches antiguos y motocicletas raras. Era su santuario personal, un museo de su éxito. Esa noche, un comando silencioso de hombres neutralizó a los guardias y, en lugar de robar los vehículos, les prendió fuego. Las llamas de un Rolls-Royce de 1930 y una docena de Harleys clásicas iluminaron el cielo de Antioquia. No se robó nada, no hubo mensaje. El acto era el mensaje, era una violación, un ataque personal y directo al ego del patrón. La noticia le llegó a Pablo en la catedral justo antes del amanecer. Un guardia le entregó un teléfono y le describió la escena. Por primera vez en mucho tiempo, la fría calma de Pablo se hizo añicos. El rugido que salió de su garganta fue el de una bestia herida. Lanzó el teléfono contra la pared, destrozándolo. Volcó una mesa de caoba, enviando botellas de licor y ceniceros a estrellarse contra el suelo. El asesinato de Galeano y Moncada había sido un acto de poder, una demostración de control. Pero esto era un desafío, un acto de insolencia.
Significaba que su sermón de miedo no había funcionado, no había creado súbditos aterrorizados. Había creado enemigos que ya no le temían, porque ya no tenían nada que perder. Se detuvo en medio del desorden, respirando agitadamente. Su imperio, que creía haber purificado, estaba infestado. La infección no había sido extirpada, se había extendido. Miró a sus hombres, que lo observaban con terror. Sus ojos ardían con una furia paranoica. «¡Quiero nombres!», gritó, su voz retumbando en el salón. «Cada hombre que trabajó para ellos, cada amigo, cada primo, cada puto conductor, tráiganmelos a todos. Vamos a quemar esta plaga hasta la raíz». La guerra civil del cartel de Medellín había comenzado. La orden de Pablo Escobar, dictada en un ataque de furia, cayó sobre Medellín como una plaga de langostas. La purga no fue sutil. Fue una carnicería diseñada para sembrar el terror. En el lapso de una semana, más de 50 personas vinculadas, incluso remotamente, a los clanes Galeano y Moncada fueron asesinadas. No eran solo pistoleros, eran abogados, contadores, ingenieros, gerentes de fincas, incluso conductores y mensajeros. Los sicarios de Escobar, liderados por sus nuevos y brutales tenientes, cazaban a sus presas a plena luz del día. Un abogado fue acribillado en su coche mientras esperaba en un semáforo en la avenida El Poblado. El cuerpo de un capataz de una de las fincas de Moncada fue colgado de un puente peatonal. La ciudad, que había disfrutado de una relativa calma desde la entrega de Escobar, volvió a sumergirse en el baño de sangre. Esta nueva ola de violencia pública era un problema para el presidente César Gaviria. El acuerdo con Escobar había sido una apuesta política arriesgada, justificada ante el país y el mundo como el precio necesario para detener el narcoterrorismo que había puesto a Colombia de rodillas. Mientras Escobar permaneciera en su prisión, la bomba manía había cesado. Pero los informes de inteligencia que ahora se apilaban en su escritorio en la Casa de Nariño en Bogotá pintaban una imagen insostenible. No solo la violencia había regresado a Medellín, sino que tenían confirmación de fuentes internas de que Escobar había ordenado y supervisado personalmente la tortura y el asesinato de 2 de sus socios dentro de las instalaciones de una prisión sancionada por el Estado. Era una humillación nacional, una burla a la soberanía del gobierno. «Señor presidente, esto ha ido demasiado lejos», dijo el ministro de Defensa en una reunión de emergencia. El aire en el salón de crisis estaba cargado de tensión. Escobar no se entregó, simplemente cambió de oficina. La catedral no es una prisión, es una embajada del crimen. Desde allí sigue exportando cocaína y ordenando ejecuciones. La prensa internacional nos está masacrando. Los norteamericanos amenazan con retirar la certificación. Un asesor político, más cauteloso, intervino. «Si movemos un solo soldado hacia esa montaña, el pacto se rompe. Escobar se sentirá traicionado y las bombas volverán a estallar en Bogotá, en Cali, en todas partes. Volveremos a la guerra total». El presidente escuchaba, su rostro una máscara de concentración. La decisión era suya. Podía mantener el frágil pacto y seguir siendo un rey humillado ante un delincuente. O podía romperlo y desatar un infierno, pero esta vez con la posibilidad de restaurar el honor del país. Miró al general Murillo, comandante de las Fuerzas Especiales. «General, ¿cuál es su evaluación?» «Señor, mis hombres pueden tomarse esa finca con los ojos cerrados», respondió el general con una confianza acerada. «Pero el objetivo no es matarlo. El objetivo es trasladarlo a una prisión de verdad. Necesitamos un plan que minimice las bajas y asegure su captura. Es una operación quirúrgica, no una invasión». El presidente Gaviria se levantó y caminó hacia la ventana, observando los cerros que rodean Bogotá. El fantasma de los cientos de civiles muertos por las bombas de Escobar pesaba sobre sus hombros.
Pero la imagen de un criminal gobernando desde una cárcel construida a su medida era un cáncer para la nación. Tomó su decisión. General, prepare a sus hombres, diseñen la operación. Vamos a trasladar al señor Escobar. La farsa se acabó. La noticia de los movimientos de tropas de élite en las afueras de Medellín no tardó en llegar a oídos de la persona que más podía beneficiarse de ella, don Berna. Su incipiente red de espionaje, formada por policías desencantados y antiguos militares que odiaban a Escobar, le informó de que el gobierno se preparaba para asaltar la catedral. En una reunión clandestina, mientras sus hombres escuchaban con atención, Berna vio la oportunidad de oro que el destino le presentaba. El Estado estaba a punto de convertirse sin saberlo en el martillo de los Pepes. El gobierno va a hacer el trabajo sucio por nosotros, explicó, una rara sonrisa dibujada en su rostro. Van a sacarlo de su fortaleza. Cuando lo hagan, se desatará el caos. Los hombres de Pablo intentarán protegerlo, el ejército intentará capturarlo, y en medio de esa confusión, nosotros cazaremos. Su plan era brillante en su simplicidad. Empezarían a filtrar información de alta calidad a una unidad especial de la policía, el bloque de búsqueda, anónimamente, por supuesto. Les darían las ubicaciones de los jefes de sicarios de Pablo, de sus caletas de armas, de sus laboratorios. Ayudaremos al gobierno a descabezar a su estructura militar. Mientras el ejército se concentra en la catedral, nosotros limpiaremos la ciudad de sus ratas. Dejaremos a Pablo solo huyendo, sin su ejército de asesinos que lo proteja. Lo convertiremos de cazador en presa. Escobar, atrincherado en su fortaleza, no era ajeno a los vientos de guerra que soplaban en su contra. Sus propios informantes en Bogotá y en el ejército le advirtieron que algo grande se estaba gestando. Sintió la soga del gobierno apretándose. Su reacción fue de una furia autojustificada. ¿Cómo se atrevían a traicionarlo? ¿A él, que había accedido a someterse a su justicia? En su mente, él era la víctima de un gobierno incumplidor. La paranoia lo consumió por completo. Reforzó las defensas de la catedral, trayendo más hombres y armas pesadas. La prisión de lujo se convirtió en una fortaleza militar. El rey se había convertido en un prisionero, no del Estado, sino de sus propios enemigos y de su creciente locura. Así, en las horas previas al asalto, las tres fuerzas convergían sobre el mismo punto en el mapa. Una unidad de élite del ejército colombiano, con la orden de capturar al capo y restaurar el honor de la nación. Un grupo de vengadores clandestinos, usando la inteligencia como un arma para destruir a su enemigo desde las sombras. Y en el centro de todo, un hombre, el criminal más poderoso del mundo, observando desde los muros de su jaula dorada cómo el mundo que había construido con sangre y traición se preparaba para devorarlo. La tormenta perfecta estaba a punto de estallar sobre la montaña de Envigado. La niebla era un monstruo blanco y silencioso que se había tragado la montaña. Para los 400 hombres de las fuerzas especiales del ejército colombiano que rodeaban la catedral en la oscuridad helada de la madrugada, la prisión era apenas una silueta fantasmal, un castillo suspendido en la nada. El silencio era casi total, roto solo por el canto de los insectos y el latido ansioso de los corazones. La orden era esperar. El gobierno, en un último intento de evitar un baño de sangre, había enviado a 2 emisarios para negociar la rendición y el traslado pacífico de Escobar. El viceministro de Justicia, Eduardo Mendoza, y el coronel Hernando Navas, director de prisiones. Debían entrar, razonar con el capo y salir con un acuerdo. Era un plan diseñado por políticos, no por hombres que entendieran la naturaleza del animal con el que estaban tratando. Dentro de los muros, la atmósfera era eléctrica. Cuando Mendoza y Navas fueron escoltados a la sala principal, se dieron cuenta de que no estaban en una prisión. Estaban en el búnker de un señor de la guerra.
Los guardias del IMPEC habían sido reemplazados por sicarios con fusiles de asalto y miradas de hielo. Pablo Escobar los recibió con una cordialidad venenosa, les ofreció café, les preguntó por sus familias, escuchó con una paciencia casi burlona mientras le explicaban la decisión del presidente. Le hablaron de la necesidad de trasladarlo a una guarnición militar en Bogotá, por su propia seguridad y para cumplir con los protocolos. Cuando terminaron, Pablo dejó su taza de café sobre la mesa y la sonrisa desapareció de su rostro. ¿Trasladarme?, dijo, su voz peligrosamente suave. ¿Ustedes creen que yo soy un pendejo? ¿Que me voy a dejar meter en una celda de verdad para que los gringos me extraditen? Se levantó, su cuerpo hinchado de una furia repentina. Yo hice un pacto con el presidente y ustedes lo están rompiendo. Pablo, son las órdenes, empezó a decir el coronel Navas. Aquí las únicas órdenes las doy yo, rugió Escobar. Señaló a los dos funcionarios con un dedo tembloroso. Ustedes son unos traidores y ahora son mis prisioneros. De aquí no sale nadie. Varios de sus hombres, incluyendo a Otto y el Limón, levantaron sus armas, apuntando a los dos aterrorizados funcionarios. La negociación se había convertido en una toma de rehenes. La operación quirúrgica estaba a punto de convertirse en una masacre. La noticia llegó al puesto de mando del ejército por radio. El general a cargo maldijo en voz baja. La trampa se había cerrado sobre sus propios hombres. No había más opción. Dio la orden. Inicien el asalto. Objetivo primario, rescatar a los rehenes. Objetivo secundario, capturar a Escobar. Fuego a discreción. La noche explotó en un infierno de luz y sonido. Ráfagas de trazadoras rasgaron la niebla, y el estruendo de los fusiles y las granadas hizo temblar la montaña. Los hombres de Escobar, atrincherados en posiciones defensivas que llevaban meses preparando, respondieron con una ferocidad inesperada. El asalto, que debía ser rápido y contundente, se empantanó en un combate caótico y brutal. La niebla era a la vez un aliado y un enemigo, ocultando a los soldados, pero también a los defensores. El ejército avanzaba a ciegas, metro a metro, contra un enemigo que luchaba en su propio terreno. Mientras la batalla principal rugía en el perímetro exterior, en la parte trasera de la prisión, lejos del combate, se desarrollaba el verdadero plan de Pablo. No tenía intención de morir en su palacio. Llevó a los rehenes a una habitación interior para asegurarse de que el ejército dudara en usar armamento pesado. Luego, mientras el grueso de sus hombres contenía a los soldados, él, su hermano Roberto y un puñado de sus sicarios más leales corrieron hacia una de las paredes del complejo. No era una pared de concreto sólido. Había sido construida con yeso y una malla metálica delgada. Era un punto débil diseñado a propósito, una puerta de escape secreta. Con unas pocas patadas fuertes, la pared se derrumbó, revelando la noche oscura y la ladera embarrada de la montaña. La fuga no fue la de un rey, fue la de una rata escapando de un barco que se hunde. Pablo Escobar, el hombre que valía miles de millones de dólares, el patrón que hacía temblar a un país entero, se arrastró por el agujero y se deslizó por un barranco cubierto de lodo y maleza. La lluvia fina y la niebla lo empaparon en segundos. Perdió un zapato en el barro, tropezaba y caía, ayudado a levantarse por sus hombres. El hombre que había vivido en un lujo obsceno estaba ahora huyendo a pie en la oscuridad, con el sonido de la batalla que se libraba por él a sus espaldas. Era libre, pero la imagen de su humillación era el presagio de su caída final. Cuando las fuerzas especiales finalmente tomaron el control de la catedral, al amanecer, encontraron un escenario surrealista. Descubrieron los lujos, los jacuzzis, las camas de agua, las bodegas llenas de vino francés. Encontraron a los rehenes, Mendoza y Navas, pálidos y temblando, pero ilesos, y en la parte de atrás encontraron el agujero en la pared
y las huellas que se perdían en la maleza. El trono estaba vacío. La operación había sido un fracaso espectacular y una vergüenza nacional. A kilómetros de distancia, en un apartamento seguro en Medellín, don Berna y sus hombres escuchaban las comunicaciones de la policía en un radioescáner. La voz frenética de un oficial anunció la noticia. «Repito, el objetivo no está. Escobar se ha fugado». Los hombres en la habitación maldijeron, pero don Berna no. Una sonrisa fría se dibujó en su rostro. Apagó el radio. «Señores», dijo sirviéndose un trago, «el gobierno acaba de soltar al tigre en medio de la ciudad. Nos lo han puesto a nuestro alcance». Se giró hacia sus hombres, sus ojos brillando con una luz depredadora. «Que empiece la cacería». Los siguientes 16 meses fueron la crónica de un fantasma. Pablo Escobar, el hombre que había puesto de rodillas a un país, se desvaneció en el laberinto de barrios y escondites de su propia ciudad. El rey se había convertido en un fugitivo, y su reino se desmoronaba a su alrededor. Se acabaron los palacios y los lujos. Su nueva vida era una sucesión de apartamentos de clase media, casas modestas en las laderas de Medellín, siempre con las cortinas cerradas, siempre con el oído pegado a la radio de la policía. Engordó, se dejó crecer la barba y el pelo, y la paranoia se convirtió en su única compañera constante. Se cuenta que a veces se disfrazaba de campesino o de anciana para moverse por la ciudad, una humillación final para el hombre que alguna vez fue dueño de cada esquina. Su vasta fortuna se volvió inútil, un océano de dinero al que no podía acceder, un tesoro enterrado mientras él moría de sed. La cacería fue implacable, una tenaza que se cerraba desde dos frentes. Por un lado estaba el bloque de búsqueda, la unidad de élite del Estado, con su tecnología de rastreo norteamericana, sus helicópteros artillados y la legitimidad de la ley. Eran metódicos, pacientes, institucionales. Por el otro lado estaban los Pepes, y ellos eran el verdadero terror. Eran un espejo oscuro de Pablo, usando sus mismas tácticas con una brutalidad aún mayor, porque no respondían a ninguna ley, solo a la del odio. Quemaron sus propiedades, sus fincas, sus colecciones de arte. Pusieron coches bomba frente a los edificios de su madre y sus abogados. Asesinaron sistemáticamente a cada hombre que le quedaba, a cada contador, a cada sicario, a cada colaborador. Dejaron carteles sobre los cuerpos. Por traidor a la familia. Atentamente, los Pepes. Le quitaron su ejército, su dinero y, lo más importante, le quitaron la noche. No había lugar seguro. Cada sombra podía ocultar a un soldado o a un vengador. Aislado, casado y traicionado por antiguos socios que ahora colaboraban con sus enemigos. A Pablo solo le quedaba una cosa, su familia. Su esposa, Tata, y sus hijos, Manuela y Simón, estaban bajo protección del gobierno, prisioneros en un hotel de lujo en Bogotá. Hablar con ellos era su única conexión con el hombre que solía ser, su único consuelo. Y fue ese amor, la única emoción genuina que le quedaba, la que cavó su tumba. Sabía que cada llamada era un riesgo mortal, que el bloque de búsqueda tenía la tecnología para triangular su ubicación si permanecía en la línea por más de 3 minutos. Pero la soledad y la desesperación erosionan hasta la más férrea de las precauciones. El 2 de diciembre de 1993, un día después de su 44º cumpleaños, Pablo Escobar cometió su último error. Escondido en una casa de 2 pisos en el barrio Los Olivos de Medellín, con su último leal, Álvaro El Limón de Agudelo, como única escolta, hizo una llamada más a su hijo Simón. No fue una llamada de negocios ni de guerra. Fue la llamada de un padre cansado, hablando con su hijo, intentando darle ánimo, quizás despidiéndose sin querer decirlo. Permaneció en la línea demasiado tiempo. El amor fue más fuerte que la cautela del criminal. En una sala de monitoreo a kilómetros de distancia, un técnico gritó: «¡Lo tenemos! ¡Positivo! Calle 79, número 45D,
94. La respuesta fue instantánea. En menos de 3 minutos, el barrio estaba sellado. Comandos del bloque de búsqueda, vestidos de civil, descendieron sobre la casa como un enjambre silencioso. No hubo advertencia. La primera señal de que el fin había llegado fue el sonido de la puerta principal siendo derribada a patadas. El caos estalló, gritos, órdenes, el estruendo ensordecedor de las ráfagas de fusil llenando el aire de la tarde. El Limón cayó en el primer intercambio de disparos. Pablo, descalzo y armado con una pistola, intentó escapar por el tejado, una ruta de escape final y desesperada. El sonido de los disparos se detuvo tan abruptamente como había comenzado. Un silencio tenso y pesado cayó sobre el barrio de Los Olivos. Los vecinos, que se habían escondido bajo sus camas, salieron lentamente a las ventanas, y entonces lo vieron. Sobre el tejado de tejas rojas yacía un cuerpo inmóvil, el cuerpo de un hombre corpulento, con barba, descalzo. El rey estaba muerto. Los soldados gritaron de euforia. Uno de ellos levantó su radio y pronunció las palabras que Colombia llevaba una década esperando oír. Pablo Escobar ha sido dado de baja. Repito, Pablo Escobar ha caído. La noticia desató un carnaval en todo el país. La gente bailaba en las calles de Bogotá y Medellín, celebrando el fin de una era de terror. Pero la muerte de un hombre no es la muerte de su legado. El cartel de Medellín se desintegró, sí, pero el vacío de poder fue llenado casi inmediatamente por los más discretos, pero igualmente despiadados caballeros del cartel de Cali. El narcotráfico no terminó, simplemente cambió de gerencia. La violencia continuó, los muertos siguieron apareciendo, aunque de forma menos espectacular. ¿Qué quedó entonces de Pablo Escobar? Dejó una nación traumatizada, una generación entera de jóvenes sicarios muertos o en la cárcel, y una cicatriz profunda en el alma de Medellín. Pero también dejó una lección macabra, la historia de un hombre que lo tuvo todo. Dinero para quemar, poder para doblegar a un Estado, un ejército a su disposición, y que al final murió solo, descalzo y arrinconado en un tejado, traicionado por todos, menos por el amor a su familia, que fue lo que lo mató. Fue el hombre que se declaró a sí mismo un dios y acabó demostrando que no era más que un hombre, uno cuyo legado no fue el de un imperio, sino el de las ruinas que dejó a su paso.